sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 18 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices, un episodio más de este programa en el que intentamos hacer análisis, o hacemos análisis más bien, de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Yo la semana pasada fui muy crítico respecto a la actitud del gobierno de la República en dos conferencias de prensa en particular. Una en la que estuvo presente la presidenta del INAMU, doña Patricia Mora, doña Gladys Jiménez, la presidenta del PANI, y el presidente de Limas, don Juan Luis Bermúdez, y en la siguiente, que fue el anuncio de la apertura del Senare. ¿Y por qué fui muy crítico? Bueno, en las dos ocasiones me pareció a mí que el gobierno de la República se excedió en aprovechar un espacio que es informativo, y que así lo hemos entendido los medios de comunicación, que responsablemente hemos transmitido todos prácticamente las conferencias de prensa del gobierno sobre el COVID-19, en aprovechar el momento para echarse flores o hacer propaganda de cosas que a veces salen sobrando en su justa dimensión. Yo recibí críticas sobre esto, sin embargo, déjenme decirle que sigo pensando que tengo razón, y sigo pensando que después de las quejas que brindamos a algunos directores de medios de comunicación, el gobierno de la República entendió que se estaba excediendo, y la conferencia del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, del domingo y del lunes ya han cambiado de tono. Les voy a poner un ejemplo. En la conferencia de prensa de Patricia Mora, doña Patricia habla de un tema que es fundamental, y es la prevención del aumento de la violencia intrafamiliar en tiempos de aislamiento. Eso es fundamental. Sin embargo, habla casi 30 minutos doña Patricia, y se va ahí en diferentes temas, y cuando se le pregunta si ha habido un aumento en los casos, dice que no. Entonces ni siquiera era una noticia. Por otro lado, nadie puede negar que la inauguración del nuevo centro, de lo que antes era Senare, para pacientes del COVID-19 es fundamental. Sin embargo, eso es fundamental, pero ir a preguntar, mira, ¿y para qué sirve ese toma corriente? ¿Y para qué están las cámaras? Y felicidades a vos, y no felicidades a vos, y no felicidades a vos, en un momento en el que es absolutamente necesaria la información, podría resultar sobrante. Y no solo sobrante porque a mí me parezca sobrante, sino porque es poco eficaz. Y les digo por qué es poco eficaz. Hace un rato tuvimos la conferencia de prensa del ministro de Salud, Daniel Salas. Cuando arranca don Daniel en Monumental, igual que en el resto de medios de comunicación, llegamos a un pico de transmisión de que hay mucha gente viéndola. Media hora después, 45 minutos después, una hora después, queda menos de la mitad de las personas. Es decir, que se cansaron o no pudieron seguir durante 2 horas la transmisión, y finalmente lo que importa en este tema son dos cosas. Una, brindarle una actualización de datos al país sobre los casos de COVID, que la gente dice, medios amarillistas, lo que ustedes quieren es una pizarra de datos especie Teletón. No, eso no es lo que queremos. Pero justamente, si ustedes se han dado cuenta, ningún medio de comunicación adelanta los datos que tenemos respecto al COVID, porque creemos que es un momento de ser tremendamente respetuosos y cautos, y que sean las autoridades las que brinden la información oficial respecto a la cantidad de casos. Entonces, lo que tiene que hacer en la conferencia de prensa es actualizar la cantidad de casos, pero además brindarle a la población las medidas nuevas a tomar, basándose justamente en la información. Pues bien, de todo esto me puse a conversar un día de estos con Gustavo Araya, que no solo es mi amigo, sino que es analista en comunicación política, y dije, mira, y si vemos el tema más amplio, como cómo debe ser la comunicación política en tiempos de crisis, y no es una crisis cualquiera, es una crisis fortísima, sanitaria y económica, y por eso invité a Gustavo a que nos acompañara hoy en Matices, por supuesto vía virtual, así es que se perderá el café hoy. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Muchas gracias, Randall. Un placer estar con vos y con toda la audiencia. Sí, me perderé el café. No sé si el de Chelita o el tuyo, pero otro día será. No será el de Chelita porque está de vacaciones, ni el mío porque estoy aquí sentado. Vamos a ver de quién es. Pero te prometo que Bueno, me voy a tomar fecha que me dos lo por perdí. vos. Me voy a tomar dos por vos. Gustavo, ¿qué te parece el manejo de comunicación en términos generales? Perdón, ahorita voy al manejo de la comunicación. ¿Qué te parece la crítica? No solo la hice yo, la hicieron algunos medios de comunicación. En el diario La Nación no hizo una queja, sino una más o menos advertencia en un editorial de que cuidado, se salían la conferencia de prensa de eso, va a ser el café de Marvin, nuestro consolista hoy, dice, va a ir a hacerlo. Pero bueno, de La Nación que hace una advertencia y dice, cuidado se salen, lo han hecho bien, cuidado se salen, o de Ignacio Santos de Telenoticias, que se molesta claramente por lo que nos parece un abuso de la conferencia de prensa, pero que no va más allá, simplemente, digamos, se enoja y lo hace ver. ¿Qué te parece a vos esos casos en específico que destaparon la molestia de algunos directores? Como siempre, me gustaría un poco contextualizarlo, Randall. Vamos a ver, y empecemos con un punto medular, a pesar de que no voy a desarrollar todo el tema de crisis de momento, pero digamos, en una crisis es como si tuviésemos un incendio, ¿no? Una quema, por ejemplo, en medio de un bosque o en medio de un lugar en donde puede extenderse. Entonces, es necesario, la regla de oro acá en términos de comunicación es atender esa quema para que esa quema no se propague y no nos cause un incendio forestal, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es atacar la quema y atacar el origen del fuego. En buen sentido de la atención de una crisis, esto se logra, en este caso en particular, con datos, ¿verdad? ¿Por qué la pizarra informativa es importante? ¿Por qué saber cuál es el número de personas contagiadas, cuál es el número de personas hospitalizadas, cuál es el número de personas que ya se recuperan, etcétera, etcétera? Porque estamos hablando de un contagio, estamos hablando de una enfermedad cuya característica o indicador principal se trata precisamente del nivel de contagio. Entonces, en ese caso, los datos, digamos, son la estrella de la comunicación. Todo debería girar en torno a los datos, no solamente de la atención del contagio, sino de los datos que atenderían, digamos, que atenderían de alguna manera el evitar ese contagio. ¿Qué cosas, qué indicadores me llevan a indicar que, o a señalar que estamos impidiendo, estamos logrando impedir que el contagio avance? Entonces, siendo eso y teniendo eso clarísimo, cualquier otra manifestación informativa o cualquier otra manifestación comunicativa tiende a tener que pasar por un filtro muy, muy severo, ¿ok? Punto número uno. Punto número dos. ¿Qué hacen los medios de comunicación en este caso? Los medios de comunicación en este caso lo que hacen es difundir precisamente en el foco de atención principal para que no haya más contagio, que es la población, difundir los datos que son, digamos, la materia prima para poder salir adelante con esta enfermedad. Muy bien hecho por parte de los medios, y esto no es, como decimos coloquialmente, esto no es brocha, ni para don Ignacio, ni en tu caso, ni en los que hayan criticado, señalar en aquellos momentos en que efectivamente pareciese que hay algo más que se está dando en la comunicación que información que pueda resultar relevante. ¿Por qué? Porque efectivamente los medios de comunicación están atentos a eso, a que la comunicación que se dé sea fundamentalmente una comunicación basada en datos, basada en evidencias, basadas en indicadores que nos permitan como población tomar las medidas necesarias para evitar el contagio. Yo aplaudo esa acción de parte de los medios de comunicación, me parece que es lo sano, es lo que tienen que hacer, ese es su papel, es el papel derivado del papel fundamental de hacer la transmisión o difusión de los datos. Y yo decía en ese momento que aquí lo delicado es un asunto en donde empezamos a juzgar que eso es propaganda y en donde efectivamente se convierte en comunicación política, ¿verdad? La comunicación política bien entendida, con apego a valores democráticos. Porque cuando se trata de propaganda, efectivamente la propaganda tiene otras características. Y tan es así que en época de crisis, la propaganda lo que hace más bien es empeorar la situación. No hay una sola crisis en la cual la propaganda haya colaborado a salir adelante de la crisis. Veámoslo en otros países, ¿verdad? En donde
se hacen más bien marchas para festejar, para tener festividades locales o parroquiales o festividades comunales en términos generales, y lo que han logrado más bien es, ¿verdad?, digamos, profundizar aún más la situación. Entonces, en ese sentido, número uno, es comunicación de crisis, hay que ser muy crítico con esto, y número dos, cualquier cosa que se parezca a publicidad, pues si bien es cierto, hay que ponernos de acuerdo, porque esto también es un elemento de carácter técnico, puede ser muy subjetivo, pero sí hay que hacer la llamada de atención, porque la publicidad no es simplemente que se da y es inocua, no, la publicidad si se da es un tema que afecta efectivamente el hecho principal sobre el cual se crea la crisis. Gustavo, dice Marielle Viviana que por cierto, nos pueden hacer sus comentarios en Twitter, @monumentalcr, lo pueden hacer en Facebook y lo pueden hacer en la plataforma 899-359-35. Marielle Viviana dice en Facebook: Randall, yo normalmente estoy de acuerdo con usted, pero su punto de vista en esta ocasión me parece muy mezquino y egoísta, porque el gobierno tiene que comunicar. ¿Qué te parece, Gustavo? Porque además nos dice, ustedes pueden cortar cuando gusten la conferencia. Yo realmente no tengo ninguna molestia de que duren lo que tengan que durar, las hemos transmitido todas completas. No es la duración, es el fondo, digamos, lo que cuestionamos en algún momento. Sí, aquí no es tan sencillo. Vamos a ver, estamos en comunicación de crisis, aquí hay un llamado a los partidos políticos, a los medios de comunicación, a la ciudadanía. No se trata solamente que cambie el canal y ya está, cambio de emisora de radio y ya está, me leo otro periódico y ya está. No, aquí hay un valor fundamental en términos democráticos, que es que efectivamente es cuando más tiene que emerger los procesos de solidaridad, los procesos de enriquecimiento de la comunidad como un todo. Entonces, hay un mandato prácticamente, esto no es simplemente... no es ético, yo, ¿verdad? Si, en el caso tuyo, si fuera director del medio, decir, bueno, simplemente cuando el gobierno ya termine de transmitir los datos, apago la señal y seguimos con otra cosa. No. ¿Por qué? Porque necesitamos muchos elementos de comunicación ahí presentes, que precisamente, si hay presencia de publicidad o presencia propagandística, necesitamos alertar, porque ese espacio es valioso para que lo ocupen precisamente la información. En esto quisiera apelar a dos cosas que me parecen importantes, Randall, que es cómo separar lo que es comunicación de lo que es propaganda, ¿verdad? Porque generalmente hacemos un uso indistinto, ¿verdad? Y casi siempre lo basamos en nuestra propia percepción y esa percepción pues suele ser de alguna manera bastante subjetiva. Hablemos de propaganda. La propaganda viene de la palabra propagare en latín, ¿no?, que significa difundir, propagar, y era la forma en la que normalmente es un término nacido en la Edad Medieval, en donde la iglesia lo que trataba era de llevar la palabra a todos los rincones, ¿no? Propagare. La propaganda lo que busca es apelar a la exaltación, a destacar o a poner el acento fundamentalmente en las virtudes, en las cosas solamente positivas. Entonces, cuando el presidente de la República, que me voy a poner el ejemplo, cuando el presidente de la República insistía en varias ocasiones en que esto lo habíamos logrado en 11 días, gracias al esfuerzo que hemos hecho en estos 11 días, hemos logrado, ok, perfecto, lo hubiera repetido 2 veces y nos queda clarísimo, porque es un dato, no necesita reiteración tanta, ¿verdad? Porque más bien pareciera que se estaba buscando exaltar o destacar o poner un acento en las virtudes positivas, de que lo logramos hacer en 11 días. Yo sé que alguien puede decir, bueno, sí, es que hay que reconocerlo. Bueno, eso es reconocimiento, eso no es un tema de información. A la población no le preocupa si se hizo en 11, en 12, en 13, en 10 o en 9. ¿Está listo o no está listo? ¿Está preparado o no está preparado? ¿Y con qué cuenta? ¿Verdad? Luego, la propaganda busca persuadir, convencer o compeler, y siempre lo que busca es lograr, digamos, el apoyo de la otra persona. Y para esto se basa esencialmente en elementos de carácter emocional. No son datos, no es información pura y dura, no son indicadores matemáticos, no son indicadores de cantidades, no son indicadores cualitativos tampoco. Es pura y dura, comunicación emotiva o emocional, apela al sentimiento, ¿verdad? Cuando el presidente decía, de nuevo, ¿verdad?, y esto tan importante que está acá, esa palabra importante sobraba. Él lo que tenía que decir, y este aparato que está acá, ¿de qué se trata? Cuénteme para qué sirve. Bueno, ¿por qué? Porque sí, la población puede darse cuenta a partir de ese recorrido que esos aparatos, que esa serie de instrumentos que estaban ahí son importantes a la hora de atender la enfermedad.
pero no lo tiene que decir el presidente, ya se sabe que es así, se sabe que hay elementos de carácter técnico. ¿Por qué entonces el presidente tenía que insistir en la importancia de tener esto, en que se había logrado en hacer? Porque efectivamente estaba en esa línea delgada en que ya se estaba convirtiendo en temas de carácter propagandístico. La propaganda utiliza muchísimos juegos de lenguaje, a esto me refiero, utiliza muchas figuras metafóricas y demás, utiliza mucha hipérbole, ¿verdad? Utiliza mucha apelación al nacionalismo, a ese tipo de valores, ¿verdad? El patrioterismo, por ejemplo, y en esos juegos de lenguaje es donde se pierde tiempo. Nadie duda, como bien lo señalabas, que lo que estaba haciendo doña Patricia era un llamado importante, ¿no? Un llamado relevante en esta época, pero no tenía por qué caer en toda la explicación. Lo que tenía que decir eran elementos sustantivos, evidencias, cómo detectar cuando hay efectivamente violencia doméstica. ¿Qué hago yo en casos en que estoy siendo testigo directo o indirecto de casos de violencia doméstica? ¿Cómo se hace la denuncia? ¿Cuál es el procedimiento correcto? ¿Cómo tengo que ayudar a la persona que está siendo víctima? Ese tipo de información, más allá, digamos, de toda la otra situación que pueda contarse en torno al tema. Perdón que me extienda. La comunicación, ya vimos que es propaganda. La propaganda es emotiva, fundamentalmente. ¿Okay? Hacen mucho uso de adjetivos, hipérboles y mucho juego de lenguaje. Cuando hablamos de comunicación política, tiene 3 elementos. Los elementos de carácter, se le llaman cognitivos, pero son de información, son los datos, esa es la base de lo que yo tengo que comunicar, datos, ¿verdad? Sí tiene un aspecto de carácter afectivo, pero es lo suficiente como para que efectivamente yo encuentre la razón de la importancia de esos datos que me están dando, porque si no el presidente se convertiría prácticamente en una calculadora, o el ministro de Salud se convertiría en una calculadora, sino que tiene que venir con datos que estén apegados a elementos afectivos, algo que hace el ministro de Salud bastante bien. La comunicación que hace el ministro de Salud, o don Román Macaya, o el director nacional de Vectores, son personas que claramente acompañan con elementos afectivos o de emoción los elementos informativos, los datos. ¿Por qué? Porque el ministro de Salud, cuando da el dato, dice, bueno, esto tenemos que aplanar esta curva, depende de cada uno de nosotros que eso lo haga. Yo, decía el ministro la otra vez, ¿verdad? Ocupo que se queden en la casa. Bueno, ese ocupo, con toda la palabra mal utilizada, porque así somos los costarricenses, y no decir necesito, ¿verdad? Sino ocupo. Bueno, esa es una condición muy importante para lograr, digamos, empatía con las personas. Porque si se queda solamente dando el dato, se pierde la atención. Tiene que rodearla de elementos afectivos, pero no hacerlos la principal parte de su discurso. Y el tercer elemento, ¿verdad? Hablamos de que hay que tener información, hay que tener elementos afectivos o emotivos, y el tercer elemento es que tiene que tener un llamado a la acción. Eso también se está haciendo muy bien por parte del ministro de Salud, por parte del propio ministro de Seguridad, por parte del propio presidente, cuando le ha tocado hacer, dar información respecto de cuáles son los proyectos de ley que envía a la corriente legislativa. ¿Por qué? Porque tiene los datos, tiene por qué los datos son importantes y finalmente un llamado a la acción. Esos 3 elementos hacen que estemos en presencia de comunicación normal en época de crisis, principalmente en época de crisis, el tema de información, de datos, y el tema del llamado a la acción son fundamentales, y reducir muchísimo el tema afectivo. Gustavo, ¿cuántas veces te han dicho a vos en el último año Pac Lover? No llevo la cuenta, pero deben ser un montón. Bueno, yo tampoco llevo la cuenta porque efectivamente son un montón. Es que hoy nos están diciendo par de pericos ustedes haciendo el programa de hoy porque nunca le quedan bien a nadie, pero bueno. Sí. Mario Chávez dice, Randall, usted es de los pocos periodistas serios que tiene este país, no entiendo, si informa el gobierno hay queja porque informan, si dejan de hacerlo porque dejan de hacerlo, no. O es que lo que se quiere es nada más cifras de muertos. Yo les voy a dar desde mi posición editorial y ya le voy a dar la palabra a Gustavo. Mi queja no es que informen o que no informen o que informen durante 2 horas o 10 horas. Mi queja iba en 2 sentidos, ahorita voy a decir la segunda, pero la primera era, suave, no aprovechen las conferencias de prensa de la información, que además de la información que ellos quieran, porque no la tenemos nosotros, de la información que ustedes gusten, pero no la conviertan en propaganda. Incluso, haciendo un asterisco, me parece que entendieron, porque a partir de ese día no volvió a pasar más.
Pero, Gustavo, aquí la queja no es que no informen, es que la mitad de esas 2 conferencias de prensa no eran información. Es que efectivamente, va de nuevo. ¿Qué es información? La información son los datos en términos cuantitativos, ¿verdad? Cuántas personas están enfermas, cuántos equipos contamos, cuántas personas se han logrado detener en las fronteras, cuántos costarricenses se han logrado repatriar, ¿verdad? Esos son datos, números, pero también está la parte cualitativa. Eso significa qué tan bien cuidadas se sientan las personas, qué tanta urgencia o emergencia, o cuál es el nivel de la magnitud de la preocupación que deberíamos tener. El llamado que se hace normalmente, por ejemplo, a que no, de que guardemos las distancias, ¿verdad? Eso no es un dato, no se da solamente el que sea 1,80 m, 2 metros, se dice, guarde la distancia, es importante que nos cuidemos entre todos, es importante que haya también, por ejemplo, una restricción vehicular sanitaria, porque eso evita que la gente llegue a puntos comunes de contacto donde haya grupos, ¿verdad?, que puedan eventualmente contagiarse unas personas a otras. Es eso, es información cualitativa y cuantitativa. Esa es la base de la comunicación en época de crisis. De nuevo, eso tiene que ir acompañado con información que tenga, digamos, que se resulte relevante, 1, y 2, tiene que venir con un llamado a la acción. ¿Qué es lo que no se permite o lo que debería minimizarse en la medida de lo posible? Bueno, debería excluirse toda adjetivación, toda calificación de si es importante o no es importante, de si estamos haciendo las cosas bien o no las estamos haciendo bien, de todo lo que sean porras, todo lo que se vea que de alguna manera hay algo que deja de aportar información relevante sobre el tema fundamental. De nuevo, eso se parece más a propaganda porque está lleno de temas de carácter emotivo, que no es que puedan estar excluidos, pero no es el foco de atención principal. Si para, por ejemplo, en el caso español, en el que fue, creo que de los primeros lugares en donde se empezaba a avisar de que era tanto la llegada de los enfermos a los hospitales, que las personas del sistema de salud tenían que escoger entre quienes tenían mayor esperanza de vida y quienes no, o sea, por lo tanto dejaban a las personas adultas mayores. Eso es emotivo, evidentemente toca las fibras más profundas de los seres humanos en términos de cómo debemos de tener solidaridad unos con otros, pero esa no es propaganda, esa es información pura, dura, de un tema que nos toca las fibras para que podamos, de nuevo, acometer las acciones para poder protegernos. Si el gobierno tiene eso claro y deja el autobombo, ¿verdad?, como decir que esto lo logramos hacer en 11 días, y lo repitió no 2, ni 3, ni 4, ni 5 veces el presidente, por ejemplo, en el espacio en el que usted hizo la crítica a Randall, me parece que eso es lo que tiene que quedar claro. No está el presidente para hacer autobombo, no está ninguno de los ministros tampoco para reconocerle al otro o a su homólogo o homóloga si está haciendo bien o mal el trabajo. No, esto es un tema de datos en términos de información que mueva a la población a tomar medidas contra el tema principal, en este caso la pandemia, en este caso el contagio. Gustavo, cuando yo tenía 7 años iba a catecismo a la Basílica de Los Ángeles porque vivía a 100 metros. Y iba los sábados. Los domingos teníamos que ir, mi mamá me llevaba a la misa de los niños, que era a las 10 de la mañana. Y se me hacía a mí larguísima. Y yo me daba cuenta porque a las 11 arrancaban los partidos de fútbol de Cartago, yo quería irlos a ver, y eran las 11:10 y todavía seguíamos en la Basílica. Pero tenía un plus esa misa, que los niños podíamos ir a darle la mano al padre a la hora de la paz. Pero siempre había algo que me extrañaba y voy a decirlo, me molestó. Y el otro día que lo dije y hice esta comparación, dos curas me escribieron que se había molestado mucho. Y con el debido respeto, realmente no tengo ningún problema con que se enojen. Es que ya la misa se había acabado. Yo le decía a mi mamá, vamos ya. Y me decía, no, porque el padre no ha dado la bendición. Entonces yo le decía, pero está dando un montón de anuncios. Y me decía, sí, son los anuncios parroquiales. Lo que pasa es que los da antes de la bendición para que nadie pueda irse de la misa hasta que él dé la bendición. Entonces, el cura de
de la Basílica de los Ángeles duraba casi 10 minutos diciendo: el martes habrá un bingo en el salón comunal de la esquina, el miércoles se recibirán víveres afuera, se invita a los matrimonios, al curso, no sé qué. Y yo decía, pero ¿por qué no los da después de la bendición? Y mi mamá me hacía la matemática: vea, Randall, es que si él da la bendición, todo el mundo se va. Entonces, da los anuncios parroquiales antes de irse. Esa era mi segunda queja. Mi segunda queja es, y la variaron para bien, la segunda queja era: primero habla doña Patricia Mora casi media hora, después habla doña Gladys Jiménez, después habla el ministro de Limas, después habla el ministro de Salud, y hasta el puro final, como para decir, para que se hayan quedado hasta el final, como uno hace una película y pone el clímax al final, entonces al final le damos los datos para que no puedan irse. Ese ejercicio me pareció una utilización de los medios de comunicación, pero además me pareció un ejercicio poco elegante del gobierno de la República, Gustavo. Sin duda, Randall, ese es, de nuevo, el meollo del asunto en esta crisis. Lo que nos tiene en vilo a toda la población es precisamente si se extiende, si se vuelve una pandemia con las características que se ha dado en otros países como Italia, España, en los Estados Unidos, en Nueva York y demás, en donde, digamos, el estado de Nueva York, en donde efectivamente ha tenido comportamientos exponenciales. Porque eso nos pone a pensar que eventualmente en muy corto tiempo todas y todos acá en el país vamos a estar enfermos, ¿verdad? Y que no va a haber hospital posible que nos atienda. Esa es la información principal. Es tan feo decirlo, pero efectivamente es eso, ¿verdad? El indicador de éxito de las medidas que se están tomando por parte del gobierno y que estamos tomando todas y todos como sociedad es para aplanar esa curva, para que no crezca, para que si crece, crezca muy, muy poco, tanto que podamos seguirlo atendiendo en el sistema de salud. Si esa que es la información principal se deja para el final, perdemos atención. Habrá gente que igual no puede quedarse la hora completa viendo la televisión o escuchando la radio ¿verdad? O estando atenta a cuando dan los resultados. Habrá personas que de hecho, digamos, pasan con una ansiedad que esperan. Yo creo que no hay en el país, salvo excepciones, me imagino, pero prácticamente casi todas y todos nos hemos vuelto, ¿verdad? Población cautiva de esta emisión de datos, en donde los esperamos con ansias para saber si se dispararon o no los datos, si estamos en peligro o no corremos ningún peligro. Entonces, esa información que está medular, si usted la deja para el final, está haciendo, digamos, un ejercicio antiético, porque está obligando a la población a escuchar aquello que no quiere, que resulta secundario o terciario para sus intereses, en función de que pueda ver o escuchar, ¿verdad?, los datos al final de la situación. Es exactamente el mismo ejemplo que usted ponía con los avisos parroquiales en la Iglesia Católica, ¿verdad?, en donde no necesariamente uno cuando está sentado en una de las bancas de la iglesia es el público que está interesado en saber si viene la ayuda de Limas o si me servirá entonces el tema de violencia doméstica ¿verdad? Porque no necesariamente, vamos a ver, no es que no sean relevantes, son muy relevantes, pero no son lo primordial, no es lo que me detiene el foco del incendio. No es lo que me permite atender esa quema antes de que se me convierta en un incendio forestal. De alguna manera, el gobierno, por dicha, creo yo, entendió el mensaje y esto es lo primero que se da. Después vienen todos los datos de apoyo, ¿verdad? Esto es la típica comunicación que se aprende también, Randall, usted lo sabe perfectamente, en la comunicación asertiva que se tiene desde el punto de vista de los medios de comunicación. Usted da en el titular lo que usted necesita que la población sepa de principio y después le da todos los datos de apoyo en el cuerpo de la noticia para que la persona termine de entender el fenómeno principal. Pero se da un titular, se da la información primordial, se da aquello que acabe un poco, por lo menos, con mis ansias. En este momento, la comunicación tiene que tener dos características. La primera es que tiene que generar, de alguna manera, confianza. No necesariamente en el gobierno como gobierno, no en el gobierno del PAC, como algunos lo quieren ver, no, en el gobierno como la máxima autoridad política que está a cargo de este país, de cómo vamos en este país.
De eso se trata, de generar confianza en esas personas que están ahí, ¿verdad? Porque son finalmente en las manos de quienes estamos. Entonces, esa información se pierde la confianza cuando un gobierno empieza a hacer propaganda, ¿verdad? Cuando empieza a llenar de adjetivos y epítetos toda la comunicación que está dando, cuando me empieza a dar datos que no son relevantes o al menos no son los fundamentales. Y el segundo elemento que tiene que tener la comunicación es generar certeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahorita es una gran incertidumbre sobre muchísimas cosas, sobre si usamos mascarillas o no usamos mascarillas, sobre si va a haber una vacuna o no va a haber una vacuna, cuál es el avance de la vacuna, si tenemos respiradores o no tenemos respiradores, si quedan camas o no quedan camas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que generarse? Certidumbre, ¿verdad? Entonces, la información es el primer motor que lleva a cabo el impulso de esa certidumbre. ¿Y cómo se da? En este caso, con los datos del avance del virus en el país. Esas dos informaciones, ¿qué están haciendo las autoridades? ¿Y cuáles son los datos que llevamos día a día? Nos permite tener confianza y certidumbre en momentos de crisis. Nada más déjame hacer un comentario aparte. Vean, para la gente que nos está escribiendo en WhatsApp, en Facebook y en Twitter, todos estamos en el mismo barco. ¿A qué me refiero con esto? Que todos queremos que Costa Rica salga bien de la situación. Y las críticas, aunque a algunas personas les molesten, realmente son críticas constructivas. ¿Y a qué me refiero de constructivas? Yo empecé, y creo que los medios de comunicación que habíamos criticado esto también empezaron con lo mismo, diciendo, se hace más eficaz para la comunicación de la población, o para la información que se brinda a la población. Porque mi preocupación, la preocupación de Randall no es que dure 2 horas, 2 horas y media. Vean que las hemos pasado todas siempre y estoy seguro que de los otros medios de comunicación tampoco es. La preocupación es que restar eficacia a la comunicación que está brindando el gobierno de la República como la cabeza del Estado costarricense en el manejo de la crisis. Y eso es positivo. Un saludo a mi buen amigo, don Francisco Barquero, que me dice, Randall, hoy es el primer día que voy a pagar Monumental porque usted criticó a los padres. No entiendo por qué, porque usted también vende anuncios para sobrevivir. Gracias, don Francisco. Con todo respeto, no le veo nada malo a la crítica. Un buen amigo, Alex Fernández, Gustavo, dice, ¿qué opina Gustavo del movimiento de medios en España? Porque esto no pasa solo en Costa Rica. Del movimiento de medios en España que se negaron a seguir con las conferencias de prensa, en inicio por el autobombo que hacían los funcionarios y después por el filtrado de las preguntas. ¿Ven una situación similar en Costa Rica, Gustavo? Porque si los periodistas no hubieran detenido esa propaganda, ya se hubiera convertido en un desfile de burócratas anunciando aparentes logros. El clímax vino con Patricia Mora y similares y los medios de comunicación dimos el hasta aquí. ¿Qué te parece, Gustavo? Es exactamente el mismo fenómeno, Randall. Esto no es exclusivo acá en Costa Rica y no es, vamos a ver, de alguna manera, lo que pasa es que la comunicación política y la comunicación de gobierno y la comunicación en crisis, todavía con mayor razón, tiene que planificarse muy bien, con mucho detalle, porque la población está mucho más sensible que en otros momentos. Y los medios de comunicación están también mucho más sensibles que en cualquier otro momento. Si de todas maneras hay sensibilidades en época normal, ¿verdad? Usted no esperaría que un espacio de gobierno, de los que acostumbra tener un domingo, por ejemplo, en la noche, ¿verdad? El presidente se tome 1 hora y media o 2 horas y haga las que hacía Hugo Chávez o las que hace el señor Maduro en Venezuela, ¿verdad? De hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar en contra de sus enemigos y en realidad queda poco sustento. ¿Verdad? Uno no esperaría eso. Hay un llamado urgente a que haya datos. ¿Qué pasó en España? Exactamente lo mismo. Los medios de comunicación se percataron de alguna manera que el gobierno, y ahí están los resultados, ¿no? El gobierno se tomó con algún nivel de laxitud la situación, no tomó las medidas de manera temprana, estaba sucediéndose una situación de crisis palpable, evidente en todo el país, y el gobierno seguía con una comunicación que hacía énfasis en los elementos que señalé que tiene la propaganda, ¿verdad? Elementos que son más cargados a
apelar o exaltar o destacar o tener acento hacia las virtudes de su gobierno, ¿verdad? Que buscaba como convencer o persuadir a las personas de que lo que estaba sucediendo podía controlarse y que estaba priorizando todos, digamos, los elementos de carácter más emocional, ¿verdad? No le tenga miedo, no se preocupe, esto es una simple gripe, como ha pasado, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿verdad? Ese decir es una simple gripe, vean que es propaganda. Finalmente, ¿por qué? Porque está negándose la posibilidad a la población de acceder a datos científicamente comprobados. Es una simple gripe. Yo creo que nadie estaba, ¿verdad? Todo el mundo estamos ahorita seguros de que no es una simple gripe, no es una neumonía atípica, como se señala, por ejemplo, en Nicaragua. Estamos ante una enfermedad que mata gente y la mata en cantidades importantes. Una persona que muera es relevante. Y eso es lo que tiene que tomarse en consideración. De nuevo, en España, ¿qué pasa? Se dan cuenta que hay autobombos, se dan cuenta que hay información, no información porque no se daban datos, sino se daba prácticamente en emisiones más emotivas y favorables al propio gobierno, y decidieron entonces empezar a comunicar todo lo que podía reportearse de alguna manera de las implicaciones de lo que estaba teniendo la enfermedad y cuántas personas estaban llegando a hospitalizarse y cuáles eran las implicaciones económicas, por ejemplo, de la pandemia en su país. Y de alguna manera eso también caló y el gobierno ha tenido que ponerse, digamos, puso las barbas en remojo y efectivamente empezó a cambiar, le dio un giro a la comunicación del gobierno, y esto ha ido pasando prácticamente en todos los países. Estados Unidos pronto llegará, sin duda alguna, a partir de un momento en que eso tenga que hacerse de esa forma. Ya sucedió en Inglaterra y ha venido sucediendo en el resto de los países. Brasil, ya hay, ustedes se han dado cuenta, quienes nos escuchan, de que ya hay indicaciones y señalamientos de parte de que el ejército está tratando de tomar control de la situación, porque Jair Bolsonaro precisamente estaba convirtiendo esto en un tema prácticamente, digamos, de fanatismos religioso-políticos, y que no estaba llevando a buen puerto la situación en su país. Gustavo, Fernando González creo que da en el clavo y se lo agradezco mucho. Dice: la preocupación de todos es que el gobierno no pierda credibilidad ahora y que tiene que tener más cuidado con su comunicación. Creo que ese es el ánimo que nos mueve a todos. Tanto que a mí me llama mucho la atención que la gente nos dice, pero ¿por qué ustedes no se... la queja es, ¿qué pésimas preguntas hacen ustedes en conferencia de prensa? Y a mí realmente me parece una apreciación un poco injusta en algunas ocasiones. Ok, vamos a ver, aquí le va a caer mal a un montón de colegas. Efectivamente hay preguntas que sobran, un montón, y preguntas mal formuladas. Pero yo quiero que la audiencia en general también comprenda la situación. Casa Presidencial, porque yo como director tengo a mi cargo un grupo de periodistas que son seres humanos, que tienen familias, tienen hijos, tienen casa, tienen miedo del COVID-19, y le pasará a todos los directores y directoras. Bueno, resulta que Casa Presidencial nos dice, vean, no vamos a hacer la conferencia de prensa presencial para no exponerlos a ustedes a que se agrupen ahí, como si entonces los periodistas no valieran en la prevención y tengan que agruparse. Vamos a hacerla virtual, y eso nos genera algunos retos. Uno de esos retos es que en la mañana los encargados de prensa nos dicen cuáles son las preguntas de Monumental para la conferencia. Gustavo, deben recibir 2,000 preguntas, debe ser una cantidad extraordinaria las que manda Monumental, más las que manda La Nación, más las que manda RPT, debe ser una cantidad inimaginable. Y entonces a veces la audiencia dice, qué pésimas preguntas. Sí, pero es que lo que hacen las oficinas de prensa es que agrupan las preguntas que les parecen parecidas y las agrupan en una sola. Y hay alguna que otra que usted nota que está predispuesta. Digamos, ¿cuántos kits llegaron ayer? Y resulta que nadie sabía que llegaron ayer y ellos tienen la respuesta a mano. Ok, está bien, se vale como estrategia de comunicación. Aquí lo que quiero decirles es que en algunas ocasiones los directores y las directoras en privado nos hemos quejado de, suave, no omitan preguntas, a veces alguna pregunta lleva un matiz imprescindible o perdemos la oportunidad de repreguntar. Pero aún así hemos cedido esa posibilidad en un momento en el que entendemos que el manejo es complicadísimo y que será la primera vez en la historia en que las conferencias de prensa se hagan de manera virtual. Y entonces nosotros hemos sacrificado la posibilidad de repreguntar por la posibilidad de que nuestros reporteros no se vean expuestos a la situación.
Yo entiendo también, Gustavo, que hay preguntas re malas. Eso lo entiendo perfectamente y lo creo así. Y no ahora, sino ha sido siempre también. Siempre, incluso cuando estamos ahí. La situación es que todos estamos aprendiendo de una situación inédita, incluso de comunicación, Gustavo. Sí, estamos aprendiendo todas y todos. Quisiera poner una metáfora. Imaginemos que estemos como en un barco, ¿no? Y necesitamos tener la persona que capitanea, no voy a decir capitán, ¿verdad? Porque puede ser capitana. Necesitamos tener dos cosas con esa persona. Primero, que tenga los conocimientos, ¿verdad? Para dirigir el barco al lugar donde queremos llegar, ¿verdad? Porque imagínense lo que es estar en medio del océano sin ningún instrumento y nadie lo sepa leer. Bueno, esta persona que está ahí capitaneando es la que sabe leer precisamente esos instrumentos. ¿Qué es lo que nos tiene que transmitir? Los datos que dan los instrumentos, digamos, decodificarnos qué significan esos datos que arrojan los instrumentos, distancias, velocidades y demás, ¿verdad? Eso le da a la tripulación confianza en la persona que está al frente, ¿verdad? Lo otro es que tiene que haber, como decía, el tema de certidumbre, de que los datos que me están dando son datos reales, ¿verdad? Entonces, si juntamos las dos cosas, probablemente la tripulación y los grupos que dirigen la embarcación, incluido el capitán o capitana, van a tener, digamos, una especie de mayor cohesión y trabajo en equipo, que es lo que buscamos hacer hoy en día. Ahora bien, con respecto a su pregunta, ¿qué pasa si yo estando como parte de la tripulación no le hago las preguntas adecuadas al capitán? Me va a dar respuestas que son o que no tienen ninguna relevancia, ¿no? O preguntas que de alguna manera están mal planteadas y por lo tanto producen respuestas que por torcidas, por imprecisas y demás, crean más incertidumbre y más desconfianza. Entonces también hay un papel importante del lado de la prensa y de las personas que estamos en el tema de opinión pública en formular de manera correcta y precisa las preguntas y de ir, digamos, colaborando en ese espíritu de trabajo en equipo, ¿verdad? De que no se nos salgan, por decirlo así, por la borda, para que no se maten y no nos maten a nosotros. Porque efectivamente cuando se hacen llamados, hay gente que se pone muy exquisita, ¿verdad? Se pone muy delicada a la hora de que uno se preocupa cuando efectivamente ve demasiados carros en la calle. Bueno, es que eso significa demasiada gente en algún lugar, o mayor probabilidad de que haya gente en algún lugar. Entonces necesitamos que haya ese trabajo en equipo. Esas preguntas, precisamente, ¿verdad? Un medio de comunicación que transmita y diga, hay presa en la 27, el titular queda todavía impreciso. Bueno, ¿por qué hay presa? ¿Porque hubo un choque o porque es una cantidad de personas, digamos, insensibles a la situación que se está pasando en el país? Bueno, hay que preguntar un poco más. ¿Era la gente que estaba saliendo del trabajo? ¿Era que hubo un accidente? ¿Por qué? Porque esas preguntas producen respuestas que de nuevo hacen que trabajemos como sociedad en equipo, que nos pongamos todas y todos de acuerdo para reducir la incertidumbre, para que reduzcamos también la desconfianza, no solamente en el gobierno, sino hasta en nosotros mismos. Me parece que eso tiene que trabajarse en equipo. Y de nuevo, es responsabilidad, y ahí sí hay que decirlo tal cual, Randall, yo creo que hay que hacer la tarea, ¿verdad? No se puede estar preguntando todos los días exactamente lo mismo, o no se puede hacer uso, digamos, de preguntas que no tengan un sentido. Si simplemente no tengo que preguntar, no pregunto, ¿verdad? Yo creo que hay preguntas que se están formulando en aras de gastar el tiempo que me fue cedido para preguntar. Bueno, la conferencia de prensa probablemente podría durar mucho menos y podríamos ser mucho más efectivos en la comunicación si efectivamente también se reducen las preguntas que no tienen ningún sentido. Gustavo, vamos a lo bueno. Uno, me parece que estas conferencias de las que yo me quejé son lunes y martes. Creo que ha cambiado la estrategia, volvió a hacerlo del inicio. Conferencias de prensa cargadas de información con datos técnicos. Yo no tengo nada en contra o a favor de la presencia del presidente. Creo que el presidente tiene que salir cuando es algo de suma importancia, como salió el viernes a dar los datos de restricción. Pero las conferencias miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, hoy volvieron a ser lo que al inicio eran, y justamente de lo que estábamos cuidando, que fueran
un espacio cargado de información y de guía para la ciudadanía. Me parece que esa aceptación por parte de Presidencia de que efectivamente se habían excedido, en buena hora hay que reconocerles. Lo retomaron el miércoles, Gustavo. Sí, yo ahí, por ejemplo, Randall, creo que pasaron varias cosas. Primero, este gobierno no ha sido característico precisamente por ser, digamos, un gobierno con una coordinación y una comunicación a prueba de fuego, ¿verdad? Sí, pues, ha tenido sus yerros y los yerros que ha cometido han sido serios, ¿verdad? No me voy a poner a hacer ahorita un análisis del tema, pero efectivamente es un gobierno que no goza de los mejores niveles de comunicación y coordinación en su equipo, eso sin duda alguna. Lo que pasa es que está además en una situación que es absolutamente atípica, en la que nadie en este país, nadie en el mundo había vivido antes, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí hay que tener un cierto nivel de, digamos, de permisividad relativa, ¿verdad? Se le puede perdonar, digamos, o se le puede pasar por alto algunas cosas al presidente, por ejemplo, a la hora de comunicar. ¿Cómo qué? Cuando el presidente de la República se puso a ser más de entrevistador o periodista que de presidente de la República, ¿verdad? Que mucha gente lo criticó, yo decía que eso me parece que es absolutamente sin ninguna relevancia. Pecata minuta. Si quería ser de entrevistador, digo, bueno, allá él, ¿verdad? Y ahí estaba mostrándose como el centro de la atención de las preguntas que le hacían llegar a su equipo, y él las distribuía, él mismo, digamos, las coordinaba de alguna manera. Pero ¿qué estaba siendo lo esencial? Dar información, dar datos, aportar elementos necesarios para generar certidumbre y para generar confianza. Que de nuevo, que se pudiera preguntar más o menos, eso, digamos, es irrelevante. ¿Qué ha hecho bien? Me parece que ha hecho muy bien, efectivamente, varias cosas. La primera de ellas, el fuerte de la comunicación ha recaído en el ministro Salas. Me parece que eso ha sido un acierto, porque es él el que está, digamos, como la persona designada a poder decodificar, a poder codificar y decodificar la información respecto del avance o del combate que se tiene con respecto a la enfermedad. ¿Qué me parece bien? Que también ha estado ahí la otra persona. A veces está el director nacional de vectores, don Rodrigo Marín, ¿verdad? Pero hay veces que no, y lo cual está bien, porque no puede estar siempre la misma gente, ¿verdad? No puede haber una repetición, porque también pareciera como que nos están diciendo lo mismo todos los días, y no es cierto. Pero sí ha estado don Román Macaya, que también es un excelente comunicador, y me parece que es importante que esté ahí, porque es, digamos, la primera línea de quien nos cuenta de cómo está atendiendo nuestro sistema de salud, los hospitales, las clínicas, las EBAIS, cómo están atendiendo el tema. Me parece que en eso también han logrado administrar muy bien cuando tiene que estar don Michael Soto, cuando tiene que estar el señor Marín, cuando tiene que estar el ministro de Ciencia y Tecnología. ¿Por qué? Porque hay otros datos secundarios, terciarios, que son relevantes para nuestro diario convivir, para nuestro diario quehacer, sea desde trabajo, el estudio, lo que fuere, ¿verdad? ¿Qué ha hecho bien también? Bueno, en ese sentido, ¿qué ha hecho bien el presidente? Bueno, estar selectivamente. Hay días que está, hay días que no está. Cuando está, ya uno sabe que vienen, digamos, golpes un poquito más fuertes de lo normal, ¿verdad? No solamente es el aviso, no solamente son 2 o 3 modificaciones menores, sino que hay algo más. Por ejemplo, el tema de la restricción vehicular. Por ejemplo, los proyectos de ley que van a la Asamblea Legislativa. Cuando se toman ese tipo de medidas y está el presidente de la República, da la certeza de que efectivamente, ¿verdad? Hay, digamos, un vaso comunicante y una línea, digamos, estratégica en la comunicación de gobierno. Y el tercer elemento que me parece importante es que efectivamente, como usted bien lo señala, Randall, volvieron a la comunicación como tiene que ser, la pirámide invertida. Lo más importante va de primero. Lo segundo, los datos de apoyo y demás, bueno, se dan después. Pero lo que todos estamos esperando es el nivel de contagio o el nivel de eliminación o detención del contagio que está sucediendo en el país. Eso es lo fundamental. A partir de ahí, todo lo demás empieza a tener sentido, ¿verdad? Bueno, si nos movemos más para un lado, si nos movemos más para el otro, si la restricción vehicular es más aglomeración, es todo el país, si es los horarios, todo lo demás. ¿Por qué? Porque es con respecto al nivel de contagio que se tiene. Entonces, me parece que hay varios elementos que se han logrado hacer muy bien.
Me parece también muy acertado, en la medida de lo posible, que han sacado de foco de atención a la ministra de Comunicación, que en realidad es la maestra de ceremonias, es la que tiene que estar organizando todo que salga bien, es como la planificadora de una boda, ¿no? Tiene que estar detrás, no tiene que ser la persona que está delante. Y si está adelante, algo está pasando mal, ¿verdad? Entonces me parece que eso lo han hecho también bastante acertado, es un hecho que me parece rescatable, y como le digo, la variación en el uso, digamos, de la palabra de las personas que se presentan me parece que ha sido muy acertado. Nada más esperaría que el tema de los tiempos sea muchísimo mejor medido, y que el tema también de la selección, no de la selección, de cómo se agrupan las preguntas, mejore en el tiempo. Sí, ojalá, pero entiendo que eso lo estamos aprendiendo nosotros y ellos en el camino. Dice Sandra Chávez que mi ejemplo de la catequesis fue muy burdo. ¿Qué te pasa hoy? Me dice Sandra, déjame entender, en esta situación inédita todos estamos aprendiendo. Entonces, bueno, ¿te vale que los periodistas fallen? Los politólogos y los periodistas. Sí, el gobierno no. Dice, aún sigo pensando por qué no le han dado el Premio Nacional de Periodismo. Gracias. Evidentemente está cargado de sarcasmo, pero gracias, Sandra. Es que estaba leyendo todos tus comentarios y realmente me parecieron muy interesantes. Yo coincido, Gustavo, en que el hecho, y aquí no va por un tema de afinidad personal, porque yo al ministro de Salud lo conozco desde hace varios años como director de Vigilancia de la Salud. Y realmente es un funcionario muy genuino, técnicamente impecable, que me parece que también ha sido un acierto que la información de esta crisis, que es técnica, médica y económica, recaiga sobre él. Un vocero técnico. Es indudable. Y Román Macaya, que durante esta administración no ha sido santo de mi devoción, la verdad es que ha sido un buenísimo vocero de las medidas tomadas en razón de la Caja Costarricense de Seguro Social. La cantidad de datos que además el gobierno brinda, todos los datos que pueda, eso a mí me parece un elemento positivo. Brinda los datos, todos los datos que le es posible brindar, porque Gustavo, finalmente cuando a vos te dicen, y creo que estás en tu casa por el librero que veo al fondo, Gustavo, pero cuando te dicen quédate en tu casa, vos el dato que esperás es si está sirviendo algo el sacrificio que hicimos todos. Es decir, de alguna manera es la recompensa informativa de decir, vale la pena lo que estamos haciendo. Y bueno, cuando hoy nos dicen son 13 casos, entonces decimos, vale la pena entonces. Y por eso creo que los datos son fundamentales, pero además el manejo general que se le ha brindado también a través de redes sociales, del Ministerio de Salud, de Casa Presidencial, de que don Rodolfo Méndez Mata mande audios, de que aparezca el doctor Marco Vinicio Bosa diciendo a la gente quédese en la casa. Yo creo que en esto, a diferencia de todos los 2 años pasados, se han puesto una flor en el ojal en temas de comunicación, con excepción de las 2 cosas de las que hablamos, Gustavo. Sin duda, Randall, lo que pasa en momentos de crisis, y esto es un factor, digamos, dado, y sucede no solamente aquí en Costa Rica y no solamente en este fenómeno, pasa en empresas y pasa en otro tipo de organizaciones y en instituciones. Las crisis obligan necesariamente, Randall, a que atendamos el meollo del asunto, que atendamos lo principal, que concentremos nuestra atención en dar solución a aquello que causó la crisis. Y esto ordena muchísimo todo el entramado, toda la serie de personas que entran a jugar cuando efectivamente se necesita salir adelante para la atención de un problema. Es, digamos, que el calor que se necesitaba desde fuera, ¿no? Una crisis que tiene esa particularidad, que es una crisis exógena, ¿verdad? Es una crisis que viene dada por una pandemia, no fue creada por este gobierno, y que obliga entonces a la concentración de la comunicación y de las acciones políticas de la administración. Y a partir de ahí alinea a todo el mundo, ¿verdad? Alinear no en el sentido de que lo señalaba el presidente de la República hace un tiempo, sino en el alinear en el buen sentido de que efectivamente concentra la atención de los diferentes funcionarios y funcionarias en la atención de la crisis y mejora sustantivamente la comunicación, porque la comunicación se vuelve una comunicación absolutamente vertical. ¿Eso qué significa? Que los mensajes, a diferencia de lo que pasó con don Rodrigo Chávez el viernes o jueves anterior,
cuando dio una información que se supone, no debe haber dado, ¿verdad? A excepción de ese caso, la mayoría de la información ha sido absolutamente vertical. Quien da la información sustantiva es la persona técnica cuando se trata de información técnica. Cuando se trata de información de política pública, lo da la persona de más alto rango, en este caso el presidente de la República. Entonces creo que eso ha ayudado bastante al gobierno a tener algún tipo de disciplina que no había tenido, algún tipo digamos, no podríamos hablar de manejo estratégico porque todavía faltan algunos elementos, pero sí, digamos, a ordenarle muchísimo la forma en que venía comunicándose. Y efectivamente, también lo que pasa es que la atención de la ciudadanía se dispersa mucho menos, ¿verdad?, que en un tiempo normal, y por lo tanto nos obliga también a, digamos, a adecuarnos, a interesarnos y estar ansiosas y ansiosos por la información precisamente que resulte primordial. Son las 3:13. Te está saludando Gustavo, me hizo mucha gracia. Don Víctor Montoya Camacho dice: hola Gustavo, te saluda Andrea y Víctor del Super Corner en San Joaquín de Flores. Saludos a Víctor y André. Fueron vecinos míos acá. Sí, no lo dudo. Son las 3:15. Vamos a hacer una pausa, 3:14. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, Gustavo nos dará un anuncio importantísimo, así es que quédese después de la pausa comercial, que el verdadero dato de lo que piensa Gustavo estará justamente después de la pausa. No, por supuesto que estoy siendo sarcástico. Esa es la estrategia que no se utiliza. Cuando regresamos, vamos a conversar nuevamente con Gustavo sobre comunicación gubernamental. Se asustó Gustavo donde dije que iba a dar lo que verdaderamente piensa. Son las 3:15, vamos a la pausa, regresamos con más de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Son las 3 de la tarde con 20 minutos. Gracias por estar con nosotros. Gustavo Araya, el especialista en comunicación política, nos acompaña esta tarde. Gustavo, otra cosa que yo también quisiera resaltar es en el relato, digamos, completo que se genera desde la Asamblea Legislativa y desde el Gobierno de la República, alando con los controles respectivos hacia un solo lugar, y es las respuestas urgentes a los costarricenses. Me parece que es de resaltar lo que ha logrado hacer la Asamblea Legislativa, Gustavo. Sí, con los controles normales, habituales, cuando diputados como el diputado, para señalar dos, Muñoz Fonseca, o cuando el diputado Rodríguez Steller hacen señalamientos al gobierno de posible irresponsabilidad o manejo o hacen el llamado a evitar cualquier manejo indebido, por ejemplo, con la aprobación del proyecto de ley del FCL que se dio recientemente y demás, es lógico, ¿verdad?, que más bien ese tipo de señalamientos se hagan. Más bien me parece absolutamente patriótico que se haga de esa manera, sin ir en detrimento, digamos, de lo sustantivo. De nuevo, hay una situación nacional completamente nueva, de la que nadie tenía mayor noción desde el punto de vista científico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ¿verdad?, económico, y en la Asamblea Legislativa hay un humor, unas condiciones, una actitud completamente asertiva, proactiva, que vale la pena destacarla, que me parece que, digamos, sin ser facilista o sin ser de alguna manera, digamos, laxa con la crítica que se le haga al gobierno, ha permitido junto con el Ejecutivo tomar las medidas que son necesarias. Nada más, alguien por ahí el otro día decía que para eso se les paga. Yo me rehúso a pensar que trabajemos solamente por la paga. Yo creo que en este caso la atención que se está haciendo de la enfermedad en este país, yo me atrevería a decir que hay muchas personas que están, por ejemplo, en hospitales, en seguridad, los recolectores de basura, las personas que están dando todavía lecciones, las que están preocupadas porque no pueden dar lecciones, quienes estamos trabajando, quienes han perdido sus trabajos y demás. Hay quienes estamos haciendo las cosas mucho más allá de simplemente porque tengamos que hacerlas. Creo que hay
hemos logrado unirnos como país y creo que los resultados de esa disciplina como país, mayoritariamente aceptando todas las medidas que han llevado a un sacrificio sin duda alguna muy grande, tienen un mérito importante y que no hay que aflojar, ¿verdad? Que efectivamente no hay que aflojar, como bien lo han señalado también las autoridades, pero que tienen un mérito importante en que hemos logrado de manera unida salir adelante y desgraciadamente con 2 fallecimientos, pero sin más que lamentar. Gustavo, muchas gracias por habernos regalado hoy estos minutos. Ha sido, como siempre, una charla muy, muy entretenida y sobre todo productiva. Y espero que ojalá cuando esto pase puedas venirte a tomar la taza de café con nosotros. De fijo. Muchísimas gracias, Randall, también por la oportunidad, por considerarme siempre y aquí a la orden para vos y para todas las personas oyentes y quienes nos hayan seguido también a través del Facebook. ¿Cuál canción vas a escoger? Te decía que puede ser una canción que se llama Never Surrender acabo de olvidar el nombre, de Corey Hart. Para nunca rendirse. Una canción ochentera, para variar. Para no rendirnos nunca. Para no rendirnos nunca, exacto. Gracias, Gustavo, ahí suena de fondo. Era Gustavo Araya, especialista en comunicación política. Igual, Gustavo, son las 3 de la tarde con 24 minutos. Yo les recuerdo que a las 7 tendremos la tercera emisión de Noticias Monumental. Hasta luego y feliz tarde.